Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico. Doy la bienvenida a Almirante y al resto de autoridades navales que hoy nos acompañan. Cuando veo caras nuevas, pues me veo siempre la obligación de explicar dónde estamos. El Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz es el segundo Ateneo más antiguo de España, después del de Madrid. Se fundó en 1857 y es el Ateneo Decano de Andalucía. Está por encima, primero Cádiz y luego Sevilla. Esta casa abre prácticamente sus puertas todos los días, con presentaciones de libros, con conferencias, con debates y bueno, con una serie de premios que damos a lo largo del curso académico. Y en esta ocasión para mí es un honor que estén ustedes aquí y por supuesto que esté don Alfonso de la Hoz González presentando su libro Efemérides Intendentes, Intendencia Naval Española. Él, como saben ustedes, coronel de Intendencia de la Armada y ateneísta de esta casa. Y para presentarlo pues tenemos a don Francisco Fernández Escalante, que es el presidente del Ateneo Hermano de Chiclana y también coronel de Intendencia de la Armada. De nuevo, muchas gracias por su presencia aquí, darle la bienvenida y le cedo la palabra a mi querido colega Francisco Fernández Escalante. Cuando quieras, Pablo. Muchísimas. ¿Ahora? Sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, saludos cordiales para todos. Presidente del Ateneo de Cádiz, querido Pepe, buenas tardes y sabe la satisfacción que tengo al presentar a un amigo y en este centenario y admirado Ateneo de Cádiz para mí. Saludo especial, almirante, y a todos los amigos y compañeros de Intendencia que llenan la sala. Gracias, Alfonso, por invitarme. Para mí no es solo un placer, es un honor contribuir a presentarte como autor de este compendio o muestra cronológica de las diversas actividades, de las diversas y polifacéticas actividades de quienes nos han precedido, no solamente de nuestro cuerpo, hoy Intendencia, sino también de la Armada, titulado Efemérides Intendentes. Glosar las andanzas personales y profesionales de Alfonso de la Hoz requeriría más tiempo del que dispongo y disponemos. Procuraré ser muy breve, como acertadamente decía Shakespeare. La brevedad es el alma del ingenio. Catalán de nacimiento, nacido en Barcelona, marino de vocación y gaditano de adopción, Alfonso de la Hoz va a ser nuestro conferenciante de hoy. Ingresó en la Escuela Naval en 1988, recibiendo el despacho de Teniente de Intendencia de la Armada en 1993. Durante su estancia como alumno en la Escuela Naval, dirigió las revistas Tambo Sport y La Alegre Cangreja, esta última a bordo del Juan Sebastián Elcano. En 1990 obtuvo el primer premio del certamen literario Interacademias Militares. Estuvo embarcado en el transporte de ataque Aragón, buque hidrográfico Palaspina y en el Juan Sebastián Elcano, con el que tuvo la oportunidad de navegar durante 3 cruceros de instrucción, entre ellos la 10ª vuelta al mundo en el periodo 2002-2003. Ha desempeñado diversos destinos, tanto en Madrid, San Fernando, Rota y Canarias. En 2019 ejerció como Intendente Naval de Canarias. En 2022 organizó en Las Palmas la primera reunión de intendentes fuera de Madrid en los 300 años de historia del Cuerpo de Intendencia. En su recorrido profesional ha pasado por diversos destinos. Desde septiembre de 2023 es el jefe de aprovisionamiento y transportes del Arsenal de Cádiz, con el empleo de coronel. Y en muy cercana fecha, junio próximo, asumirá la jefatura de la Intendencia Naval de Cádiz como destino de especial responsabilidad. Es licenciado en Derecho y experto en contratación pública por la Universidad de Deusto. Tiene varias especialidades y ha realizado diversos cursos, destacando el de alta gestión del recurso financiero. Está en posesión de 4 cruces al mérito naval,
y de la Cruz, Encomienda y Placa de San Benegildo, así como de la Medalla Balmis. Y en la parte más próxima a sus aficiones, actualmente conferenciante, crítico y colaborador literario, astronómico y periodístico, habitual en diversas publicaciones, entre ellas en la revista del Ateneo de Cádiz. Es director de la revista Bolina, dedicada al Cuerpo de Intendencia de la Armada. Entusiasta de la poesía de León Felipe y de la narrativa hispanoamericana. La frase de Publio Terencio Africano, que dice: "Nada de lo humano me es ajeno", es una de las que mejor definen y encajan con su personalidad y con el horizonte plural de sus intereses, entre los que podemos encontrar desde las cualidades y sapidez de la Salicornia al añejo y actual talento literario de los oficiales de la Armada, pasando por las vicisitudes doctrinales de la nueva y repajolera ley de contratos y, cómo no, la fiesta de los toros. Asuntos todos que no tiene pereza y sí mucha agudeza en volcar en negro sobre blanco, aportando su talento reflexivo y literario entre anécdota, lance taurino y pesquisa gastronómica. Pero por encima de todo, yo querría destacar su generoso compañerismo, su bonomía, el entusiasmo con que se dedica a todo lo que despierta su interés y el talento y singularidad con el que nos traslada todo lo que trata. Si hay que ponerle algún pero, ese sería su futbolero barcelonismo recalcitrante. Hoy, vamos a intentar perdonarlo. Y no puedo olvidarme de lo más preciado, casado con Rosana, y tienen un hijo gaditano y otro canario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Cuando quiera. Con el permiso de vuecencia, almirante, en primer lugar quiero dar las gracias al Ateneo de Cádiz y a su presidente, don José Almenara, por su generosa hospitalidad, a todos ustedes por su presencia y, como no, mi agradecimiento más profundo a mi amigo y mentor Paco Escalante. Digo mentor, Paco y yo nos conocimos en enero de 1993. En aquella época yo embarqué en el transporte de ataque a Aragón como alférez en prácticas, alférez de intendencia, y Paco era el jefe del servicio de aprovisionamiento del Aragón, que era un buque de transporte que acababa de llegar de Bosnia y Herzegovina con el primer contingente de refugiados. O sea, nunca se había dado ese caso y lamentablemente se ha dado muchas más veces, ¿no? Pero aquella expedición del Aragón que trajo a los refugiados de Bosnia, que los dejasteis en Valencia, creo que en Cartagena, pero luego estuvieron en un campo en Valencia, creo recordar. Muy bien, pues ahí estuve durante 7 meses hasta que recogí mi despacho y me fui al Malaspina. Pues en aquellos 7 meses aprendí muchísimo, sobre todo de Paco. Yo venía de la escuela naval, me habían enseñado a hacer la liquidación de raciones, que era la cuenta de los víveres, con una aritmética rudimentaria. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que Paco solucionaba el racionamiento con un sofisticado sistema de ecuaciones, que se me escapaba de mi entendimiento? Y es que Paco es licenciado en Ciencias Exactas. De Paco también he aprendido bastantes cosas, y todas relacionadas con su origen de Chiclana. Él es un dignísimo paisano del Paquiro. Paquiro fue uno de los innovadores del toreo a principios del siglo XIX, de la rivalidad entre Paquiro y Cúchares, y Paco, la verdad es que toreaba como nadie, toreo de salón. Pegaba unas largas cambiadas, no solo al señor comandante, que tampoco era un porlaco, era una excelente persona. Es que el comandante era sevillano, de un gran recuerdo a aquel comandante. Siempre he dicho que, mejorando lo presente, pues, los almirantes y los comandantes de Despeñaperros para abajo, ¿no? Y con Paco pues aprendí eso, teoría de salón. Y luego aprendí un asunto gastronómico de crucial importancia, que fueron los langostinos de Chiclana, que son los langostinos tigre pequeñitos, muy sabrosos, y lo que es más importante, y tiene ya su traducción en este libro, el fino de Chiclana. Yo venía
venía dispuesto a arreglarme todo el vino de Jerez, y Paco fue el que me enseñó, me habló del vino de Chiclana. Y si se fijan en el vino más emblemático, que es el vino Arroyuelo, lleva un nombre debajo que es el de Primitivo Collantes. Primitivo Collantes, además de ser de las bodegas de Chiclana del Fino, era coronel de intendencia. Y no solo eso, fue intendente en San Fernando, que es el próximo destino que yo voy a asumir. Pero es que además su hermano Tomás Collantes, también fue coronel de intendencia y ocupaba el destino que ostento yo ahora mismo, que es el de jefe de aprovisionamiento de la Sena de la Carraca. Es más, Tomás Collantes además fue alcalde de Chiclana y tuvo una destacada actuación cuando el desbordamiento del río Iro, allá por los años 60, salvando muchísimas vidas. Ya para terminar con Paco, si quisiera, pues, a modo de homenaje, me voy al 16 de noviembre en este libro de efemérides. Y el 16 de noviembre, entre los eventos a recordar, hay uno que es: en tal día como hoy del año 2015, el coronel de Intendencia de la Armada, don Francisco Luis Fernández Escalante, se convierte en presidente del Ateneo de Chiclana. Esto es una dimensión cultural del cuerpo de Intendencia, y debo decir que Paco en 2015 alcanzó la presidencia por segunda vez, o sea, en verdad la primera vez, y todavía la ostenta. Y ahora pues ya vamos al libro, que es Efemérides Intendentes. Nosotros, cuando tenemos el concepto intuitivo de efemérides, es la conmemoración de un evento que se hace anualmente con motivo de una fecha determinada. Esa es la acepción que tiene en el diccionario de la Real Academia Española. En el prólogo, el intendente general que tenía yo cuando estaba, este libro lo escribí estando yo en Las Palmas, cuando yo era intendente. Y luego el intendente general que estaba entonces, Carlos Molinero, nos habla de las acepciones de la palabra intendente, y entre ellas la acepción original, que se la voy a leer porque también es bastante técnica, sobre todo de uso para la que nos gusta a los marinos, que tratamos con la astronomía, y que reza así. La efemérides es la recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas respecto a la eclíptica y al ecuador, así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos. Bueno, esto derivado en la conmemoración de los hechos. Y debo decir por qué he escrito yo este libro. Debo decir que siempre me fascinaron las efemérides. Cuando yo ingresé en la Escuela Naval Militar, debía ser finales de los 80, en 88, como ha dicho muy bien Paco. Había una ceremonia que se celebraba todos los días en el patio de aulas, que era la oración. Se cantaba la oración, una oración muy breve, y se leía la orden del día. Los militares siempre, nuestra vida está programada siempre administrativamente por la orden diaria. O sea, la orden diaria nos dice el ordo del ocaso, cuando se pone el sol y cuando sale. Nos dice también quién está de guardia ese día, nos dice el menú, nos dice si hay algún curso para alguien interesado, y además se añade una efemérides, un recuerdo pues, de algún evento que afecte en este caso a la Armada. Me imagino el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio tienen los suyos propios. Yo, ya digo, estamos hablando de finales de los 80, y en las efemérides cada día nos leían un acto, alguna heroicidad, donde los españoles siempre pues dábamos el do de pecho, caíamos gloriosamente, pero nos derrotaban. O sea, siempre perdíamos en las efemérides. Yo siempre le preguntaba al que tocaba leer, oye, ¿que ganamos o perdemos? Y siempre perdíamos. Era un poco como la selección española de aquella época, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y debo decir que, por la época que era una época en la que estaban muy de moda los hispanistas británicos. Había muchísimos hispanistas británicos, y recientemente yo he escuchado a la profesora Elvira Roca Barea, ha escrito un libro de gran importancia, Imperiofobia y Leyenda Negra, y además ha estudiado mucho sobre todo toda la cuestión de la leyenda negra, y es que los españoles hemos permitido que nos hagan la historia, hemos dejado que vengan los británicos a hacernos nuestra propia historia, y creo que ya va siendo hora de que nosotros escribamos nuestra historia, los españoles. De hecho, hablando del tema británico, yo recuerdo que en mi infancia, pues el asunto de la Armada Invencible, vamos, poco menos que nos habían destrozado la Armada, y lejos de ser así. Sí fue un triunfo de la propaganda británica, pero en absoluto fue como hemos creído durante muchos años. La historiografía cada vez avanza más, y es verdad que fue un desastre, pero no lo fue tanto como comentaba la propaganda. Y es más, en aquella época Isabel I pues la vencimos en muchísimas batallas.
Después, desde la propia Armada, también había una denigración del siglo XVIII. El siglo XVIII estaba mal visto, y no sé por qué, quizás porque era la época del regalismo, pero a mí el siglo XVIII, es verdad que empieza con una derrota en Cabo Pesaro, frente a Sicilia, frente a los ingleses, en 1717, y termina con otra derrota en Cabo San Vicente y Trafalgar, pero durante 100 años construimos la Armada, que es la Armada que tenemos ahora, la Armada de 1717, que se crea aquí en Cádiz precisamente. Aquí en 2017 celebramos 3 centenarios, que fue el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas y la creación del Cuerpo del Ministerio, hoy Cuerpo de Intendencia. Pues en ese siglo XVIII España consigue 3 grandes hitos. El primero, proteger la flota de la Carrera de Indias, cosa que no había sucedido en los siglos anteriores con los Austrias, donde éramos víctimas de los ataques de los corsarios holandeses e ingleses. En el siglo XVIII apenas hay incidentes. En el siglo XVIII también, gracias a don Antonio Barceló, que no era un militar de carrera, pues conseguimos vencer a los berberiscos que estaban asolando las costas mediterráneas, y se acababan ya los problemas con la piratería berberisca. Y por último, a los ingleses pues les vencimos en diversas ocasiones gracias a las batallas de Don Luis de Córdoba. Nelson fue derrotado en Tenerife y, como no, tuvo lugar la famosa guerra del asiento, o la guerra de la oreja de Jenkins, Cartagena de Indias, donde Blas de Lezo pues acabó con una flota que lo cuadruplicaba en número. Debo decir que Blas de Lezo es un personaje conocido de 20 años a esta parte. O sea, Blas de Lezo ha llegado al gran público no hace mucho. Aquí tenemos la estatua en Canalejas, enfrente del muelle, que es un orgullo para todos los galdianos en esta estatua. También la tiene en Madrid. En Cartagena de Indias hace muchos años que se le venera. Y sin embargo, cuando yo ingresé a la escuela naval, era prácticamente desconocido. Es más, entonces había hoy en día hay una fragata F-100 que se llama Blas de Lezo. Pero cuando yo ingresé en la escuela naval había un destructor, un buque anterior con ese mismo nombre, de la clase Fram, era de la 11ª escuadrilla, que era el Blas de Lezo. Y recuerdo que una vez el comandante de brigada, pues, esto lo cuento como anécdota, pero nos dijo, íbamos a embarcar un fin de semana a los aspirantes de primero, los alumnos del primer curso en el Blas de Lezo, y tenéis que aprender quién es Blas de Lezo, y por lo menos por si os lo encontráis por la calle, pues saber quién es. Digo, será idiota. Y además se lo dije a mi comandante de brigada, ¿usted se cree que le van a poner el nombre a Blas de Lezo? Porque es una persona que está viva. Digo, ¿usted se cree que está viva? Pues ¿cómo le van a poner a una persona viva el nombre de un barco? No lo tiene la infanta Cristina y la infanta Elena. Y digo, bueno, la dejé, comandante de brigada, déjelo. En fin, a lo que voy. Este es un libro que es para cada día del año. Cada día del año pues tiene un hito, un evento. Hay días que solo tengo un evento y hay días en que tengo 4. En total tengo más de 500 hechos notables en los que participaron los intendentes. Este tipo de libros de todo el año, para cada día del año, hay precedentes. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal todos los años edita un libro con el Evangelio para cada día. Hay fechas fijas, como el 24 de diciembre o el 6 de enero, pero hay fechas móviles como pueden ser la Semana Santa. Entonces, cada día del año pues uno tiene acceso a un pasaje del Evangelio. Otros libros son las agendas. En las agendas, pues hay agendas con pensamientos, y normalmente se publican obviedades para cada día del año y luego se le atribuyen a Chesterton o a Oscar Wilde. Obviedades del tipo detrás del último no va nadie. Se publican a Quevedo, por ejemplo. Luego sí yo recuerdo de mi infancia los libros que eran cuentos recopilados para niños para todos los días del año. Y me acuerdo de uno que era Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, que era un autor al que yo leía mucho de pequeño. Y por último, ya recogiendo el guante, hay un periodista al que yo admiro mucho, aunque estoy en sus antípodas, que es Alfredo Relaño, periodista deportivo del diario AS, que además está muy vinculado a Cádiz. Él escribió un libro que se llamaba 365 historias del fútbol. Entonces habla cada día del año, pues tiene una historia de futbolística. Y digo que está vinculado a Cádiz porque en su día formuló la siguiente expresión: quien está contra el Cádiz está contra la humanidad. Esta frase está en el estadio del Cádiz, en una de las puertas grabada. Y Relaño pues, es un personaje que viene mucho a Cádiz.
bueno, ¿cómo se me ocurrió a mí escribir este libro, esto de las efemérides? Esto era un asunto que yo tenía latente, siempre lo había pensado. Sabía que los infantes de Marina tenían sus propias efemérides, o sea, la Armada tiene su relación de efemérides, y sabía que los infantes tenían la suya propia. Y alguna vez me la había planteado, y era un proyecto que yo tenía en mente hacer algún día, y qué mejor momento que la pandemia. A finales de 2020, pues me decidí que, bueno, pues aprovechando que ahora tenemos tiempo, que no puedo salir a la calle, pues empecé a escribir efemérides, a recopilarlas, y pasé de las musas al teatro, ¿no? Como dice Lope. Total, que yo en 15 días tenía prácticamente formado el libro. Para completarlo fueron 6 meses, porque claro, había días que era muy difícil encontrar algún hecho. Pues yo, aparte de toda la bibliografía que tenía, que he ido recopilando en casa, para enfado de mi mujer, que me iba acumulando libros, revistas, y luego también buceando en los diarios oficiales de Marina, en los boletines oficiales, en muchísima prensa, muchísima hemeroteca he visitado también, y pues conseguí pues estos 500 hitos, y lo primero que hice fue mandárselos al intendente general, al general Molinero, y le dije: mi general, aquí tienes este trabajo, si te parece lo podemos editar en la editorial Naval, recabé su apoyo. Y me dijo: hombre, me viene perfecto, porque en aquel momento la Armada estaba modernizando su relación de efemérides y había pedido a los infantes 80, a los intendentes 60. Pues voy a coger 60 de las tuyas y efectivamente, de este libro, por lo menos hay 60 que están en las órdenes militares de los 3 ejércitos. En defensa he encontrado yo algunas de mis efemérides. Fue la aportación que hizo el general Molinero. Y eso es en cuanto a la forma del libro. En cuanto al fondo, no quiero destripar ese libro, pero sí hay una efeméride que me veo obligado a leer, que es la del 1 de marzo. Es la más importante, que además tiene que ver con Cádiz. 1 de marzo. En tal día como hoy del año 1717, se crea en Cádiz la Comisaría de Ordenación y Contaduría Principal de Marina, embrión de lo que será el cuerpo del Ministerio de Marina, creado para desarrollar las múltiples atribuciones otorgadas y al que se le concedieron prácticamente todas las competencias no específicamente militares de la institución, y que es el verdadero antecedente del cuerpo de intendencia. Bueno, a partir de aquí pues ya tenemos la historia del cuerpo de intendencia. 1717 es cuando nacemos como un cuerpo bastante importante, vamos, la mitad de la Armada la dirigíamos nosotros, de la mano de Patiño. Patiño había sido escogido por el almirante Pes. El almirante Pes tiene su calle dedicada aquí en Cádiz, en la Cuesta de las Calesas, es una de las perpendiculares que va al barrio de Santa María. El almirante Pes designa a Patiño. Patiño pone en marcha la Marina como la conocemos, y a Patiño le sucede el Marqués de la Ensenada. O sea, Patiño es a Fernando V, el Marqués de la Ensenada a Fernando VI, y es el hombre que impulsa la construcción marina. O sea, durante el Marqués de la Ensenada, la época del Marqués de la Ensenada, se construyen más barcos que nunca, se consolidan los 3 arsenales, el de San Fernando, Ferrol y Cartagena, y España se vuelve a convertir en una potencia naval. Yo toda esta historia del cuerpo de intendencia empecé a aficionarme a ella en el año 2017, como motivo del tricentenario del cuerpo. Me convencieron para que diera una conferencia sobre el asunto, me animé, empecé a dar conferencias por toda España y ya no he parado. Hace 2 años el intendente general, el actual, Carlos Caballero, decidió, digo, ¿y por qué tenemos que esperar 300 años para conmemorar el aniversario del cuerpo? Vamos a hacerlo todos los años, como los infantes de Marina. Y dicho y hecho. Así que yo quise actualizar mi conferencia del cuerpo de intendencia, porque siempre empezábamos en Patiño. O sea, había vagas referencias a Alfonso X, a la corona de Aragón y al almirante Bonifaz. Pero yo decía, vamos a ver, los mejores siglos de España, que son el siglo XV y el XVI, el imperio, cuando tuvimos los mejores navegantes, cuando conquistamos un nuevo mundo, aquellos conquistadores, aquellos navegantes, alguien tenía que vestirlos, alguien tenía que darles de comer, alguien tenía que pagarles, alguien tenía que aprovisionarlos de municiones. Y efectivamente estaban los antecedentes del cuerpo de intendencia, que eran los veedores y los contadores. Y esa historia pues también la he añadido aquí. O sea, no me he conformado con 1717. Así que en este libro vamos a encontrar todo tipo de efemérides.
desde las históricas, donde participan antes de 1717 pues, la actuación de los veedores en el primer y segundo viaje de Colón, cuando recalaban en La Gomera para aprovisionarse de víveres y hacer aguadas. En la Vuelta al Mundo, también tenemos en la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, también tenemos un contador a bordo de la Victoria. Otra historia que cuento en este libro es durante el reinado de Isabel II, cuando una expedición de la Armada que va a tomar posesión de Guinea Ecuatorial, pues el contador de navío que iba a bordo, el antecedente del habilitado, decide, le comenta al comandante, que deberíamos aprovisionarnos en aquel islote, un islote por la proa, para recoger agua, víveres y demás. Y ese islote era en la isla de Annobón, o sea que fue gracias a una observación del contador de navío del barco, por el que Annobón se integró también en lo que era la Guinea Española, la actual Guinea Ecuatorial. Y así llegamos pues, hasta la incorporación de la informática en los años 60. El primer ordenador militar fue adquirido por la Jefatura de Apoyo Logístico por el Cuerpo de Intendencia, y pues, las aplicaciones informáticas con las que funcionamos hoy en día, el SIDAE, que es el Sistema Integrado de Gestión de la Armada, y el PACDEF, que es un mecanismo que tenemos para el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa. Por supuesto hay un nombramiento que sí, yo creo que hemos tocado el techo hasta ahora, que es hace 2 años el nombramiento del general José Ramón Belón como director general de personal del Ministerio de Defensa. Por supuesto, pues tenemos en este libro efemérides relacionadas con el combate naval. Es famoso el famoso cuadro de don Carlos Martín de Retamosa en la guerra contra los franceses en 1792, la guerra de Carlos IV contra la Convención, donde tuvo una destacada actuación, encañonando y hundiendo un borlote. Otro personaje importantísimo, yo que sé, además es el único intendente que tiene la Cruz Laureada de San Fernando, es en 1861, el comisario Rocaventuri, Alfredo Rocaventuri, que participó en la batalla de Pagalugán y Mindanao contra los nativos filipinos de la isla de Joló, en un combate que estaba capitaneado por don Castro Méndez Núñez y José María Valcampo. Pues a raíz de su destacada actuación recibió la laureada de San Fernando. Caídos tenemos muchos, tenemos en la guerra de Cuba, el contador de fragata que iba a bordo del Vizcaya, que era el buque de don Antonio de Urlate, en Trafalgar, por supuesto, en Filipinas, desaparecidos también en naufragios, pues en galeones que procedían de las Indias, el Reina Regente. Esto es un accidente que tuvo lugar hace ya unos cuantos años y también había un oficial de intendencia. Y luego en acto de servicio, en accidente de aéreo, el primer accidente con víctimas mortales que tuvo la aeronáutica naval, que tuvo lugar en Menorca, pues allí cayó un teniente navío, era Vicente Cervera y Jiménez Alfaro, que acababa de tomar en Menorca, había estado haciendo un vuelo de reconocimiento con el jefe del arma aérea de entonces, que era don Pedro Cardona. Pedro Cardona, que estaba en su tierra, se embarcó del helicóptero, y el habilitado del contador de navío del portaeronaves Dédalo, el Dédalo antiguo, que se llamaba Juan Ramiro Suárez de Tángil, pues quiso tener su bautismo aéreo y lamentablemente pues estrellaron y fueron los primeros pilotos que fallecieron en el arma aérea naval. Esto fue en 1923. Lamentablemente en 2012 pues tuvimos nuestro último caído en acto de servicio, que fue el teniente coronel Fernando Torijas Agospe, que estaba en el buque Castilla cuando estaban ayudando a la población de Haití después del terremoto. Otras curiosidades que encontrarán en este libro, pues, por ejemplo, es el padre de la colombofilia de la Armada, que también fue un contador de navío, se llamaba Antonio García Tudela, y fue el encargado de montar todos los palomares con los que se benefició la Marina durante muchos años. Otro personaje es Mateo Fernández Chicarro, que fue el padre de la contabilidad analítica de la Armada y el primero que trajo la investigación operativa a España. Ya pasando a la esfera cultural, aparte de las actividades de Paco Escalante como presidente de la Ateneo de Chiclana, pues en el cine, en el mundo del cine, hemos tenido a intendentes. Por un lado está don Luis de Diego, que fue guionista de muchísimas películas, y hay una película que se llama Los Guardiamarinas, la
de Manolo Zarzo y Pepe Rubio, donde el número 1 de la promoción de intendencia tiene un cameo, una frase, que era el ya fallecido coronel Antonio Ferrer. En cuanto a la literatura, pues ahí ese es nuestro campo. Yo siempre digo que los intendentes somos el único cuerpo de la Armada, imagino de otros muchos, que no tenemos miedo al folio en blanco. O sea, estamos acostumbrados a escribir y si hay que redactar unas necesidades, pues redactamos los pliegos de prescripciones técnicas como nadie. Si hay que hacer alguna solicitud de tipo administrativo, ahí estamos. O sea, no nos da miedo la pluma. Y de entre los escritores del cuerpo, lógicamente hay que destacar a José Luis Prado Nogueira, que fue Premio Nacional de Poesía en 1960. Además, este personaje aparece en un libro de Paco Umbral, La noche que llega al Café Gijón. Pues Prado Nogueira era uno de los contertulios, también era mi amigo de Cela. Yo he tenido la suerte de trabajar con su nuera, una funcionaria del Cuartel General de la Armada, y su sobrino, que es un coronel interventor que vive actualmente en Las Palmas, Juan Prado Piñeiro, pues me ha contado muchas anécdotas de José Luis Prado. Otros escritores, tenemos a Antonio Lasagasti, es gaditano y además ateneísta, y un amigo mío que es José Luis Muro. José Luis Muro es un coronel de intendencia retirado, ya tiene la friolera de 91 años y sigue escribiendo, ¿no? Sigo en contacto con él y no pierde la afición. Después debo decir que el cuerpo de intendencia en su primera etapa nos dedicamos a todas las actividades, excepto las de llevar los barcos, ¿no? Pero desde la silvicultura, que era el arte de cuidar los bosques y de mantener la biosfera de los bosques, la acción jurisdiccional en los arsenales, mandábamos los arsenales, la parte de interventor también. Y hay un personaje que quiero destacar, que es el marqués de Ureña, Gaspar de Molina y Zaldívar, que como arquitecto diseñó lo que es el actual Observatorio de Marina y proyectó la población de San Carlos. Y ya en el ámbito académico también se habla de la cátedra Jorge Juan, que tuvo lugar hace unos años gracias al coronel Rodríguez Villasante, un acuerdo con la Universidad de Ferrol. Y desde hace unos años el cuerpo de intendencia ha tenido acceso al curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y de hecho ha habido 2 oficiales del cuerpo de intendencia de la Armada que han sacado el número 1 de los 3 ejércitos, que son el hoy general en la reserva Francisco Pedro Vendala y el hoy coronel de la reserva también Sebastián Puig. Otras curiosidades que encontrarán en este libro pues son la publicación del sistema S-16, que revolucionó por completo el aprovisionamiento en España, imágenes y semejanzas de los Estados Unidos, la creación del CGPEX, que era el centro para pagar facturas en el extranjero, se centralizó en defensa, y fue obra de José Ramón Martínez de Velasco. Y otra curiosidad es que tenemos un miembro del cuerpo del ministerio, que era don Bernardo Tagle Portocarrero, que con el tiempo llegaría a ser presidente de la República del Perú. Una vez se independizó el Perú, este miembro del cuerpo del ministerio llegaría a ser presidente de nuestro país hermano. El libro también está plagado, lógicamente, de disposiciones normativas, desde las leyes de contratos a la que hacíamos antes alusión, la ley general presupuestaria, diversas instrucciones, todo tipo de reglamentos, todos los empleos que ha tenido el cuerpo a lo largo de la historia. Pero sí hay 2 nombres que planean en todo el libro durante todas sus páginas, que son los que ya he citado antes, Patiño y el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla. Hace unos años, precisamente en 2017, creo que fue una conferencia aquí de un catedrático del CEU, se llama Pablo Pola, esto fue sobre Patiño. Pues se quejaba amargamente de que, hombre, ¿cómo es posible que Cádiz no le haya dedicado una calle a Patiño, ¿no? Con todo lo que hizo Patiño por Cádiz, que es curioso que está el Almirante Pes, pero en Patiño no hay ninguna calle. Así que con el tiempo, de momento, lo único que se ha hecho es quitarle la calle al marqués de la Ensenada. O sea, no solo nos han dado la de Patiño, sino nos han quitado la del marqués de la Ensenada, así que habrá que esperar. En cuanto al libro, ya como detalles, está la portada. Esta portada es un cuadro de finales del 18, principios del 19. Yo quería un cuadro que representara un poco al cuerpo de intendencia, y lo que me ofrecían eran unas imágenes por inteligencia artificial de batallas navales bastante oscuras que no me gustaron nada,
Y estuve dándole vueltas a la cabeza hasta que encontré, esto es un cuadro que está en el Museo del Prado, que se llama Vista del Arsenal de la Carraca. Y pues esto tiene más que ver con el cuerpo de intendencia. Además le añadí pues el emblema, que es el sol sobre un ancla, que me costó mucho, porque yo se lo mandaba a la editorial y me ponían el del ejército de tierra, el sol sobre las palmas, y eso explicaba una y otra vez, pero al final conseguí que lo colocara como era leído. Y la foto, digo, bueno, pues me gusta bastante la pintura, y además, como es de hace más de 200 años, no tengo que pagar derechos de ningún tipo, o sea que es bastante práctica. Está dedicado, yo lo he dedicado a la figura de Cucho Segura, Francisco Segura Cañizares, era un coronel de la intendencia, que muchos de ustedes lo recordarán. Era un hombre que era la agronomía personificada, era una gran persona. Él era de Novelda, paisano de Jorge Juan. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo conocí cuando tenía 4 años, él estaba en lo que es el INTA, en la parte de defensa. Pero ya posteriormente lo traté, siendo yo habilitado de Juan Sebastián de Cano, y el jefe de factoría de subsistencias. Y luego cuando fue jefe de aprovisionamiento, el destino que actualmente ocupo. Y era una persona excelente, tipo curioso. Él, a pesar de haber sido segundo comandante del parque de autos, no tenía carnet de conducir, no ejercía. Tenía coche oficial, pero no lo usaba, se lo daba a su siguiente subordinado. Y Cucho Segura además estaba casado con una canaria, la canaria de Artenara, que es un pueblo del interior de la isla de Gran Canaria, donde está el Pinar de Tamalaba, una zona muy, muy bonita. Y él siempre tenía la gentileza que cuando iba a Las Palmas, pues me traía siempre una botella de Clipper de fresa, que es un refresco que toman los canarios, como la Fanta, pero de fresa, una cosa muy empalagosa. Pero mis hijos, que se han criado en Las Palmas, pues les gustaba mucho y tenía siempre ese detallazo. Y como cita del libro, pues una del Marqués de la Ensenada, lógicamente, que dice lo siguiente, bastante breve: lo que no se emprende no se logra. Pues una frase bastante acertada y que llama a no rendirnos, a dar siempre un paso adelante. Y yo la pongo en relación con un artículo que nos obligaron a aprendernos en la Escuela Naval Militar, que hablaba sobre las muestras de desidia e ineptitud para la carrera de las armas, ¿no? Las acciones que suponen una muestra de desidia e ineptitud para la carrera de las armas. Y una de ellas era el conformarse con lo preciso sin que su propia voluntad adelante cosa alguna. Yo he adelantado cosa alguna, que de hecho yo he aportado mi libro, o sea que por mí que no quede. Y con esto pues doy por concluido la presentación de este libro. ¿Tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias por la presentación del libro, y tal como decía él, ¿no? Pues si tiene alguna pregunta, si tiene alguna curiosidad, alguna cuestión que hacer. Sí, gracias, Alfonso, por tu presentación. Yo me gustaría saber cuáles han sido las fuentes. Sí, pues tengo muchos libros, hay muchísimos estudios, son 3 páginas con toda la bibliografía. Fundamentalmente hay 3 libros clásicos de la historia de la intendencia, que es el del coronel Rodríguez Villasante, el que sacaron hace unos años el general Araguas y el coronel Aveledo. Y después hay otro personaje olvidado, que era de aquí de Cádiz, José María Blanca Carlier, y que también escribió bastante sobre el cuerpo de intendencia, no está un poco olvidado. Y luego todo tipo de estudios, de Cartagena, de Ferrol, de aquí de Cádiz, por supuesto, mucha prensa de Cartagena, La Verdad de Murcia, el Diario Oficial de Marina, por supuesto, y el Boletín Oficial del Estado. El Archivo General de Indias también he sacado alguna cosa. Y por supuesto pues en todo tipo de libros sobre los orígenes del Ministerio de Marina. Hago referencia también al arsenal, que era más importante entonces, que era el de La Habana, ¿no? O sea que luego, claro, cuando pedimos la Cuba de Filipinas, pues ya dejamos de ver, pero en su momento fue nuestro arsenal más importante. Pero y seguramente hay otra cosa que me ha contado. Este libro ha empezado a tener difusión en Ferrol, bastante difusión. De hecho, he recibido ya llamadas del general Bandín, que fue un antiguo intendente general, pero curiosamente, tal como sale el libro, empiezan a surgir también los detectores de ratas, con lo cual ya estoy pensando en una segunda edición, porque son inevitables, claro.
y más en Ferrol, claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra curiosidad? Pues muy bien, el libro está Ahí sí, está está allí, Paula, lo, si lo- quieren. lo pueden adquirir allí, seguro que además Alfonso firma los ejemplares Por que, supuesto. que tenga que firmar y de nuevo darle las gracias a Alfonso por presentar tu libro aquí en esta casa. Bueno, en definitiva, pues las relaciones entre el Ateneo y la Armada pues son siempre unas relaciones muy fructíferas. Recuerdo, hablando de la época del Marqués de la Ensenada, además, pues hace muy poco una colaboración de la Armada, de la Universidad y de esta casa para sacar el texto que fue bueno, el recordatorio del aniversario del Real Colegio de Cirugía de la Armada, en definitiva germen de la Facultad de Medicina de Cádiz y por lo tanto germen de la Universidad de Cádiz. Es decir, que las colaboraciones entre ambas instituciones siempre han sido fluidas y estoy seguro que lo seguirán haciendo. Así que muchas gracias a los dos y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa, lógicamente. Muchas gracias. Bueno, antes de que venga, hay una cosa y ahora lo pago a chicas. De la biblioteca del Ateneo. Que la historia de las manos. De hecho, Con 4 siglos, 5 y pico. la revista de Mario se la quedó la